Al abrir los ojos me di cuenta de que había despertado en una novela. Específicamente como la madre de dos pequeños villanos. En la trama original, la mujer a la que había reemplazado golpeaba o reprendía a los gemelos cada vez que podía. Ahora el sistema me exigía que interpretara su papel sin romper mi personaje. Todo mientras intentaba guiar a estos gemelos, niño y niña, por el buen camino. En mi segundo día en este mundo, mi hija menor, con sus grandes ojos redondos y brillantes, me ofreció un vaso de gelatina manchado de caca de perro como si fuera un regalo preciado. Fue entonces cuando lo supe. Estaba destinada a ser una madrastra malvada y competente. Después de darles una nalgada cariñosa a sus culitos, que aún así no logró calmarme, me dirigí a pisotones al dormitorio principal. Allí mi esposo, que llevaba mucho tiempo en coma, yacía inmóvil. Sin pensarlo dos veces, levanté la mano y le di un golpecito en la frente. Bienvenidos al canal de Historia. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. La segunda mañana después de transmigrar a esta excusa barata de cuerpo materno, entrecerré los ojos y miré fijamente a la niña con aspecto de muñeca que tenía delante. Esta niña era Rebecca Markle, la hija del dueño original. Con una dulce sonrisa, levantó la gelatina que tenía en la mano y me la ofreció. Por desgracia había presenciado toda la escena hacía apenas unos minutos. Desde el pasillo, la vi claramente jugando con el perro de la familia en el jardín. La gelatina se le había resbalado de la mano, y había caído justo donde la perra acababa de hacer sus necesidades. La recogió en un instante, demasiado lejos para que pudiera ver su expresión, y se alejó como si nada hubiera pasado. Ahora esa misma gelatina estaba de vuelta en su mano, y a juzgar por cómo la sostenía, quería dármela. ¡Ay, esta chica! Tan tonta, pero intentando ser malvada. Con razón termina en prisión después. Respiré hondo y le di un recordatorio amable. Rebecca, la próxima vez que intentes hacer algo malo, observa primero tu entorno. Señalé hacia el patio trasero. Sus ojos siguieron mi dedo, y en cuanto vio la escena del crimen, su carita palideció como una sábana. Al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, lo siento. No lo volveré a hacer. Verás, el dueño original les pegaba y les gritaba incluso por cosas como servir agua demasiado caliente. Así que ahora, esta pobre niña estaba paralizada de miedo, preparándose para el castigo. Miró a su alrededor como si buscara refugio. Justo entonces, un niño pequeño entró corriendo. Llevaba una mochila escolar y ni siquiera se había cambiado de zapatos. Protegió a su temblorosa hermana tras él y me miró con feroz desconfianza. Era el hijo mayor del dueño original, Merlin Markle. Y en la historia, el futuro gran villano. Traumatizado desde la infancia, emocionalmente insensible y obsesionado con proteger a su hermana. Más tarde la ayudó a enfrentarse a la protagonista femenina y a robarle el papel principal. Solo para terminar destrozado y loco tras ser encarcelada. En ese momento me fulminó con la mirada y gruñó: si quieres golpear a alguien, golpéame. No lastimes a mi hermana. Una chica descerebrada y un chico imprudente. ¡Qué buena combinación! Suspiré. Ayer me insultaste. Hoy tu hermana intentó darme caca de perro. Con una sonrisa amable me arremangué y dije: bueno, resulta que tu mamá sabe un poco de artes marciales. Después de darles una lección cariñosa y mandarlos a reflexionar contra la pared, seguía sin poder calmarme. Así que me dirigí a toda prisa al dormitorio principal y me paré frente a mi guapo e inmóvil esposo. Sin poder resistirme, le di una bofetada a su bonito rostro. Tumbado en la cama como una figura de cera, parecía perfecto, pero completamente inaccesible. Mi esposo en coma. Edward Markle. Tras un poco de toqueteo, finalmente retiré la mano con satisfacción. Sentada en el borde de la cama, me quejé con él. No te hagas la víctima. Tu hija intentó darme caca de perro. Si un niño se porta mal, la culpa es del padre. No puedo darles una paliza como es debido, así que alguien tiene que asumir el golpe o no podré dormir esta noche. Incliné la cabeza y lo miré. Claro que no soy un tirano. Si crees que estoy siendo irrazonable, no dudes en decirlo. Silencio. ¿No dijiste nada? Ya me lo imaginaba. Eres razonable.
Asentí para mis adentros. Muy satisfecho. Por alguna razón, el aire se volvió helado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me estremecí y añadí, en fin, no te preocupes. No voy a dejar que estos niños crezcan retorcidos. Tenía que completar esta misión si quería volver a mi mundo. Cuando regrese tomaré el dinero de la recompensa y me iré a perseguir a famosos por todo el mundo. ¿Quién necesita un trabajo fijo? Con ese pensamiento empoderador, me llené de orgullo y salí de la habitación. Abajo, la cena ya estaba servida. Solo había un lugar reservado. El mío. Según el recuerdo de la anfitriona original, nunca permitió que las gemelas cenasen en la mesa. Siempre comían sus sobras. En los días malos no recibían nada. Una vez, una criada bondadosa les dio comida a escondidas. El dueño original se enteró, la despidió en el acto y encerró a los niños en un trastero durante la noche como castigo. Sinceramente, era horrible. Con razón estos niños la odiaban tanto. Llamé a los gemelos, que seguían de cara a la pared. Tratando de no salirme demasiado del personaje, les dije con frialdad, tú también. Ven a sentarte y comer. La tía Mary los sirvió. La tía Mary se quedó helada. Entonces se iluminó de sorpresa. Sí, señora. Enseguida. Los gemelos no se movieron, mirándome en silencio, atónitos. La mirada de Merlín reflejaba confusión. Y cautela. Al verlos aún paralizados, volví a alzar la voz. ¿Qué esperan? Siéntense. Tengo cosas que decir después de cenar. Finalmente se movieron. Merlín tomó la mano de Rebecca y la condujo a la mesa. Al sentarse, cada movimiento era tenso, con la mirada cautelosa. La tía Mary dejó la comida. La picotearon torpemente con los palillos. Fingí estar molesto. Tía Mary, hay demasiado ruido. Se dio cuenta enseguida y empezó a usar cubiertos para servir. Yo la observaba mientras comía. Para Rebecca, le dio camarones y un tazón de sopa de calabaza. Para Merlín, alitas de pollo. Comieron en silencio, mirándome de reojo todo el tiempo, y solo se relajaron cuando vieron que no reaccionaba. Limpiaron sus cuencos por completo. Cuando terminaron, les hablé despacio, si tanto me tienen miedo, de ahora en adelante comerán en esta mesa conmigo. Soy un genio. Qué excusa tan ingeniosa para que coman en la mesa. Un paso más cerca de completar mi misión. Por la noche me acostaba en una cama de $300.000, escuchando a la misma hija que intentó darme gelatina de caca de perro ese mismo día, contando un cuento para dormir a trompicones. Miraba fijamente la página y fruncía el ceño. Mami, no conozco esa palabra. Me quedé en silencio un momento. Cierto. Solo tenía 5 años. Claro que aún no reconocía todas las palabras. Olvídalo, te leeré. La arropé y me quedé mirando al techo mientras empezaba a contarle una versión retorcida de un cuento de hadas. Érase una vez una niña desafortunada. Tras el fallecimiento de su madre, su madrastra se mudó con sus hijos. Su padre no la quería, y a su madrastra no le importaba. La joven, antaño una heredera consentida, quedó reducida a una simple criada, fregando y barriendo todo el día. Una noche en un baile, bailó con el príncipe y huyó antes de la medianoche, dejando accidentalmente un zapato de cristal. El príncipe, enamorado, lo recogió y al día siguiente anunció que se casaría con la joven que le quedara bien. Sus hermanastras intentaron meter los pies a la fuerza, incluso cortando dedos y talones para que cupiera, pero la sangre las delató. Al final, una bandada de cuervos las atacó. ¿Sabes qué pasó después? Sus cuerpos fueron despojados, dejando solo huesos. Incluso yo me estremecí un poco al pensar en mi propia historia. Me giré para ver la reacción de Rebecca. Para mi sorpresa, parecía completamente fascinada. ¡Qué cosita más rara! ¿No tienes miedo?, pregunté. Ella cantó con su dulce vocecita, completamente imperturbable. Cenicienta es buena, las hermanas son malas. ¿Qué pasó después? Continué. Entonces el zapato le quedó perfecto al pie de Cenicienta. Rebecca frunció el ceño y habló en voz baja. Pero estaba lleno de sangre.
¿Cómo lo llevaba? Eso no es higiénico. Me quedé en silencio otra vez. Si esto fuera una caricatura, habría cuervos volando sobre mi cabeza. Tal vez. Quizás usó una funda para zapatos. No importa. Lo importante es que el zapato le quedara bien. El príncipe sabía que ella era la indicada, así que se casaron y vivieron felices para siempre. Rebecca parecía pensativa. ¿Acaso el príncipe amaba el zapato o a la chica? Parpadeé ante la inesperada pregunta. ¿Era Cenicienta la única que podía calzar el zapato? ¿Y si alguien más pudiera? Hice una pausa y respondí con sinceridad. No lo sé. Depende del final que quieras darle. Apoyó la barbilla en las manos, absorta en sus pensamientos. Bueno, se acabó la hora del cuento, dije mientras cogía la lámpara. Cierra los ojos y duérmete. Una vez que se apagaron las luces, el silencio se hizo más intenso. Oí un suave crujido a mi lado. Luego silencio. Se oyó una vocecita, suave y cautelosa. Puedo dormir contigo esta noche, ¿verdad? Pero tenía más curiosidad por otra cosa. Pregunté. ¿Quién soy? Dudó un momento y luego respondió en un susurro. Mamá. Pero... Dijiste que no dejaría que ni tú ni tu hermano me llamaran así. La interrumpí. De ahora en adelante puedes. Si no, te haré comer más verduras. Tuve que soltar un par de hilos para mantener el papel de madrastra malvada. El sistema me había advertido. Si se descubría mi verdadera identidad, la misión sería un fracaso automático. Después de un rato volvió a murmurar, «Mami». Respondí con un resfriado. Pero dentro de mi corazón había un charco de sustancia viscosa derretida. Dios mío. Los niños humanos son adorables. Tan fácil de conquistar. Tan suave. Tan lindo. La habitación quedó en silencio. Su respiración se estabilizó. Un rayo de luz se coló al abrirse suavemente la puerta. Luego se cerró de nuevo. Vislumbré una pequeña sombra que se alejaba y no pude evitar sonreír. Me giré de lado y miré la carita dormida de Rebecca. Recordé algo del libro original. Algo que dijo después de estar en prisión. Dijo que siempre había envidiado a la protagonista por tener una familia cálida y amorosa. Su deseo de infancia había sido simple, que su madre la abrazara por las noches y le leyera un cuento. La existencia de la heroína le había abierto los ojos a lo que la vida podría haber sido. Mientras tanto, ella y su hermano habían pasado años sufriendo abusos por parte de su madre biológica antes de encontrar la paz. Esa profunda envidia la llevó finalmente por un camino oscuro. Quería destruir la felicidad de la heroína. Pero esta noche, sin romper ninguna regla, le concedí su deseo en silencio. Satisfecho, cerré los ojos. Y un rato después de quedarme dormido, un par de ojos brillantes se abrieron lentamente en la oscuridad. Me miró fijamente un buen rato. Luego extendió la mano y me la agarró con suavidad. Mami. De verdad eres mi mami. Ser madrastra no es fácil. Cuando llamaron del kinder, estaba en medio del entrenamiento, siguiendo una rutina para quemar grasa. En cuanto colgué, subí corriendo a cambiarme y salí disparada por la puerta. El pequeño travieso se había metido en una pelea en el instituto. Para cuando entré a la oficina, la madre del otro niño estaba furiosa, exigiendo respuestas. En cuanto me vio, sus ojos se clavaron en los míos como un misil guiado por calor. Recorrí la habitación con la mirada y apunté a mi objetivo. Merlín Markel estaba de pie cerca del borde de la habitación, cabizbajo, y toda su postura irradiaba esa especie de soledad silenciosa y retraída. Parecía lamentable. Me acerqué y me agaché frente a él, preguntándole en voz baja qué pasó. Levantó la vista lentamente, me miró a los ojos durante 2 breves segundos y luego volvió a bajar la mirada sin decir palabra. Pero no se me escapó el destello de sorpresa en sus ojos. Sus dedos se aferraron al borde de su camisa, visiblemente desgarrada, nerviosa. Una mujer se acercó y me señaló con el dedo con hostilidad en el rostro. «Eres su madre, ¿verdad?» Me giré ligeramente para mirarla y asentí con calma. «Sí, lo soy». En cuanto lo admití, su voz se elevó varias octavas.
Tu hijo golpeó al mío. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo iba a manejarlo? Me volví hacia el director que estaba cerca. Disculpe, ¿podríamos ver las grabaciones de vigilancia, por favor? El director rápidamente mostró el vídeo y me entregó la tableta. Efectivamente, Merlín había dado el primer puñetazo. La voz de la mujer resonó triunfante. ¿Ves? Tu hijo pegó primero. ¿Qué clase de crianza es esta? ¡Qué incivilizada! Fruncí el ceño, ya molesto. Señora, con todo respeto, seamos claros. Que él diera el primer puñetazo no significa que él empezara el problema. Si tuviéramos que decidir por quién gritaba más fuerte, entonces toda esta sala junta no tendría ninguna oportunidad contra mí. Llevo ganando peleas con tías del pueblo desde los 12 años. Ese historial es infalible. Tú. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par con furia. Bueno, con razón, tu hijo no tiene modales. Con una madre como tú, de tal palo tal astilla, claro. Ignoré sus gritos y me volví hacia Merlín. Me agaché para mirarlo a los ojos. Dime, ¿por qué le pegaste? Merlín finalmente levantó la mirada y respondió en voz baja. Me llamó huérfano. Mi rostro se endureció y me giré bruscamente hacia el niño, agarrándose la mejilla. La mujer se interpuso de inmediato frente a su hijo, protectora. Me enderecé y dije fríamente, ¿lo oíste? Tu hijo dijo algo vil, y el mío respondió. La mujer se burló con los brazos cruzados. Es normal que los niños discutan. Eso no les da derecho a agredirlos. Entonces, haz que tu hijo se disculpe. ¿Por qué debería? Espetó jalando a su hijo hacia adelante. Míralo a la cara. ¿Disculparse? Ni hablar. Como mucho estamos a mano. Entrecerré los ojos. Déjame preguntarte una vez más. ¿Se va a disculpar? Se burló. Ni hablar. Respiré hondo. Bueno. Hoy no estamos siendo razonables. En fin. Es hora de que ella también lo sepa. Tengo algunos trucos bajo la manga. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida. Expónganlo todo. Ahora. La mujer miró su teléfono y su expresión de suficiencia se desvaneció. Sus manos empezaron a temblar mientras su rostro palidecía. Le di una sonrisa tranquila. Vaya. ¿De verdad te atreviste a llamar huérfano a alguien? Tu hijo es un cabrón. El nombre de su padre no aparece en el certificado de nacimiento, ¿verdad? Ah, y por cierto, la esposa de tu marido probablemente ya lo sepa. Me pregunto si vendrá por ti. ¿O por el primero? La saludé con la mano. Buena suerte. Se quedó sin cartas. Agarró a su hijo y prácticamente salió corriendo. A eso sí que lo llamo incluso. Me volví hacia Merlín y le dediqué una sonrisa satisfecha. Vamos. Vámonos a casa. Hoy no tienes clases. En el coche te dije, hoy lo hiciste bien. Si alguien te insulta, responde. Si no puedes ganar con palabras, usa los puños. Simplemente no te dejes intimidar. Entendido. Merlín se irguió, relajando ligeramente los hombros. Me miró con curiosidad. Nunca solía ser así. Tenía razón. El dueño original de este cuerpo había sido frío. Incluso cruel. Ahora, mientras fingía ser dura, los niños percibieron el cambio. Fruncí el ceño. ¿Y qué? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Al ver su reacción, suspiré para mis adentros. La mujer original había sido una basura. ¿Quién trata así a sus propios hijos?, pregunté. Merlín, ¿quién soy yo? Me miró un buen rato y luego dijo, eres mi mamá. Asentí. Exactamente. Soy tu mamá. Así que, por supuesto, te defenderé. Sus ojos se abrieron un poco. Al darme cuenta de que quizá había sonado demasiado suave, me incorporé rápidamente y dije con más frialdad, principalmente porque me da vergüenza dejar que alguien se meta con mi hijo. Tengo una reputación que mantener. Al no responder, añadí con más fuerza. ¿Me oíste?
No buscamos peleas, pero si alguien te molesta, contraataca. Merlín apretó y aflojó los puños. Emociones brillaron en sus ojos. Asintió. De acuerdo. Entonces suavemente su voz apenas un susurro. Mamá. Esa noche, después de cepillarme los dientes y lavarme, volví a la habitación de Edward Markel. Después de una ronda de abrazos y besos, me dejé caer a su lado, apoyando la cabeza en el marco de la cama. Edward, criar hijos es muy difícil. Más tarde me estiré en el sofá a ver una serie dramática. Mi hijo estaba a mi lado, pelando cangrejos de río. Mi hija me metió fruta en la boca con entusiasmo y luego me dio un masaje. Desde aquel día que los hice pararse en la esquina, algo había cambiado. Habían empezado a llamarme mamá constantemente. Hacían lo que les pedía. Rica, relajada, con amas de casa y sin un marido pesado. La vida era genial. Pasaron los días y pronto llegó el día de deportes para padres e hijos del colegio. Estaba recostado en el sofá, mirando al techo cuando pregunté con seriedad, ¿necesitamos que tu papá venga para esto? Mi hijo, que me estaba pelando pipas de girasol, se quedó paralizado. Rebecca me metió una uva en la boca y me miró con curiosidad. ¿Por qué traeríamos a papá? Mastiqué la uva y respondí con naturalidad, porque no puede caminar solo. Se hizo un silencio absoluto. En la historia original, el malvado papá nunca despertaba. Después de que ambos niños se fueron, nadie pagó los gastos del hospital y le desconectaron el oxígeno. Fin del juego. Solté un largo suspiro. ¿Qué tal si les busco un nuevo papá? Merlín no dijo nada. Rebecca, en cambio, se acercó de inmediato y protestó. No. Si consiguen un nuevo papá, pasa con nuestro verdadero papá. Lo pensé un momento y se me ocurrió una gran idea. Te diré algo. Pregúntale a tu papá. Si se queda callado, significa que está de acuerdo. Merlín agarró a su ansiosa hermanita antes de que pudiera salir corriendo y me miró con cara seria. Mamá, deja de molestarla. En el día de deportes del colegio aparecí de la mano de Rebecca Markel. Las dos llevábamos ropa deportiva nueva. Para prepararnos para el gran día, había estado yendo al gimnasio en secreto durante semanas. Puede que no sea la madre más mañosa, pero lo que me faltaba en habilidad lo compensaba con creces con mi fuerza bruta. Y esa fuerza dio sus frutos durante la batalla de las etiquetas. Cada niño llevaba una etiqueta en la espalda, protegida por su padre o madre. El último que quedara en pie sería el ganador. En cuanto sonó el silbato, cogí a mi hija en brazos y corrí a diestro y siniestro, usando mi cuerpo para bloquear a otros padres. Merlín Markel también intervino, arrancándose sigilosamente algunas etiquetas. Empezó a entusiasmarse. Al final, solo quedamos 2 jugadores en pie. Yo y un padre corpulento y fornido. Miré su figura musculosa y luego miré la mía. Con cuidado, le ofrecí, ¿qué tal si dejamos que los niños lo terminen? Se rascó la cabeza y me dedicó una sonrisa tímida. Me parece justo. Así que el último partido quedó en manos de los niños. A pesar de ser más pequeño, Merlín Markel era astuto. Aprovechó el impulso y la influencia. En menos de unos minutos, le arrebató la etiqueta al otro chico. Rebecca saltó y vitoreó a todo pulmón. ¡Guau! Ganó mi hermano mayor. Eres increíble. Corrí hacia adelante, abracé a Merlín y le di un beso enorme y sonoro en la mejilla. Es mi chico. Se le puso la cara roja. Apartó la mirada tímidamente, pero la sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios lo delató. A continuación, la madre corrió. Reglas sencillas. Quien cruzara la meta primero ganaba. Mientras me estiraba al margen, saludé a los 2 pequeños. No se preocupen, mamá está a punto de ganar otro campeonato. Sonó el silbato. Nos alineamos, nos agachamos y tomamos nuestras marcas. ¡Pum! La carrera había comenzado. Contuve la respiración y avancé a toda velocidad, concentrado por completo en cruzar la meta primero. Al principio me quedé rezagado respecto a 2 mujeres, pero en los últimos 20 metros me adelanté. Atravesé la línea primero. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome mientras me desplomaba, jadeando.
Mami, ganamos. Sonreí con suficiencia. Claro que sí. Te lo dije, tu mamá tiene poder para días. De pie en el podio, Merlin Markle mantenía la cabeza alta y orgulloso. No pude evitar reír. Para celebrar, les di el capricho favorito de todos los niños, McDonald's. A la mañana siguiente me desperté aturdido. Solo para ver una versión enorme del rostro de Merlin Markle flotando sobre mí. Casi di un salto. Me incorporé de golpe. ¿Tú, estás despierto? Oh, no. El marido vegetativo. Estaba despierto. Edward Markle me dedicó una sonrisa amable y me tomó la mano. Sí, estoy despierto. Gracias, cariño. Lo miré a la cara y tragué saliva con dificultad. Estaba justo ahí. Tan cerca. Tan guapo. Tan real. Todos esos años de mirar pero no tocar de repente se convirtieron en mirar, tocar y temblar de vergüenza. Se acercó más. Ese ligero aroma a jabón era fresco y limpio, totalmente embriagador. Y entonces con esos labios pecaminosos, dijo lo único que no quería oír. En realidad, escuché todo lo que dijiste. Abrí los ojos de par en par. Lo señalé con un dedo tembloroso. ¿Por qué lo oíste todo? Él asintió. Cada palabra. ¿Y cuando me manoseaste cada vez? Sí, yo también lo sentí. No podía abrir los ojos. Los cerré inmediatamente, horrorizado. Entonces me desplomé sobre la almohada como si mi alma se hubiera ido de mi cuerpo. Esto es todo. Estoy perdido. Y para colmo, añadió Edward con una risita oscura, Joy se quejó de que no podía moverme, ¿no? Bueno, esta noche le demostraré lo mucho que puedo. Dios mío, esa voz grave y sexy diciendo esas cosas. Estaba a punto de estallar en llamas. Me tapé la cara con las manos. Que se acabe el mundo de una vez. Apartó mis manos con una sonrisa. Vamos. Si no me hubieras irritado tanto, ¿cómo podría haberme despertado tan rápido? Por favor, deja de hablar, le supliqué casi con lágrimas. Él rió entre dientes, lleno de cariño. De acuerdo. Muy bien. Bajemos a desayunar con los niños. Tenía la cara ardiendo mientras lo ayudaba a levantarse de la cama, y lo acompañaba escaleras abajo. En cuanto los niños lo vieron en el comedor, sus pasos se detuvieron. Entonces la alegría explotó en sus rostros. Papi, ¿de verdad eres tú? Papi, ¿estás despierto? Los extrañé mucho. Por fin pueden volver a hablar conmigo. Edward los abrazó con voz suave y llena de culpa. Sí, papá ya despertó. De ahora en adelante papá y mamá estarán aquí contigo. Genial. Eso es lo mejor. Rebecca me miró con sus brillantes ojos. Mamá no necesita buscarnos un nuevo papá ahora. Ya tenemos uno. Merlin rápidamente le tapó la boca con la mano. Rebecca. Edward me miró divertido. Papá primerizo, ¿eh? Me reí un poco incómodo. Los niños dicen las cosas más raras. Malentendido. Jaja. Vamos a comer. Desayuno. Los niños se aferraron a Edward uno a cada lado y compartimos el desayuno más reconfortante de todos. Después de comer, lo apartaron deseosos de contarle todo lo que se había perdido. Más tarde Edward y yo nos sentamos juntos en el sofá de la sala. Apoyé la cabeza en su hombro mientras observábamos a los niños construir con bloques en el suelo. Parecía abrumado por el momento. Su voz, ronca por la emoción, murmuraba sobre mi cabeza. Gracias. Extendí la mano a ciegas, buscando su mejilla. Una mano grande y cálida guió suavemente la mía hacia su rostro. ¿De verdad que me entiende? Le froté la mejilla con una sonrisa. No fue difícil. Con un hijo dulce, una hija encantadora y un esposo rico y guapísimo, esto parecía un sueño hecho realidad. Entonces, nervioso, preguntó: ¿podemos criarlos juntos? Como es debido. Todavía aturdido y un poco mareado. Asentí. Sí. Edward se quedó congelado. Entonces la alegría iluminó su rostro. Me abrazó fuerte.
Bienvenida de nuevo, cariño, dijo con la voz entrecortada. Parpadeé. Un poco desconcertado. Esa frase sonaba extrañamente cargada. Pero no le di mucha importancia. Una vez que Edward Markel se recuperó casi por completo, poco a poco reanudó sus antiguas responsabilidades laborales. Aún así, salvo una emergencia, siempre volvía a casa a cenar. No importaba lo ocupado que estuviera. A veces incluso recogíamos y dejábamos a los niños juntos. En el cumpleaños de Rebecca Markel, nos pusimos conjuntos familiares y fuimos al parque de diversiones. Edward sostuvo la cámara todo el día, tomándonos fotos una tras otra. Subí al carrusel con Rebecca. 2 veces. Para la segunda ronda, ya estaba mareado, pero ella aún no había tenido suficiente. Finalmente levanté las manos en señal de rendición y me cambié con Edward. Mientras tanto, aparté a Merlín para probar suerte en un juego de lanzamiento de aros. Solo le quedaba un anillo cuando logró colocarlo justo en el peluche que Rebecca había estado mirando. Se lo regaló por su cumpleaños. Esa noche cenamos en un restaurante de Riverside. Al terminar de comer, trajeron el pastel de cumpleaños. Justo cuando encendieron las velas, unas luces brillantes brillaron afuera. Estábamos en un piso alto y los fuegos artificiales estallaron justo en nuestra línea de visión. Enormes palabras brillantes se formaron en el cielo nocturno. Feliz 4º cumpleaños, Rebecca Markel. Rebecca gritó de alegría. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me arrodillé a su lado con el pastel en la mano y le dije, tu papá preparó estos fuegos artificiales solo para ti. Puedes pedir un deseo tanto al cielo como al pastel. Enseguida cerró los ojos y juntó las palmas de las manos. Suavemente susurró, ojalá pudiera quedarme con mamá, papá y mi hermano mayor para siempre. Una calidez floreció en mi pecho y en ese momento tomé una decisión silenciosa. Cuando abrió los ojos, Edward la levantó en brazos y la besó en la mejilla. En voz baja y firme prometió, no te preocupes, cariño. Nuestra familia nunca volverá a separarse. Para cuando llegamos a casa, los 2 niños ya se habían quedado dormidos. Yo también estaba agotada. Después de una ducha rápida, me desplomé en la cama. Entre el sueño y la vigilia, sentí que alguien me empujaba. Abrí los ojos molesta. ¿Qué haces? Estoy agotada. Edward estaba inclinado sobre mí. Sus ojos oscuros de deseo. Nada. Duerme a tu manera, yo dormiré a la mía. Luego continuó con lo que estaba haciendo. Dios sabe cuánto duró, pero al final me desmayé. ¡Pum! El destino del villano ha sido alterado con éxito. ¡Felicidades! Tu misión ha sido completada. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Gracias. Sistema, ¿prefieres quedarte en este mundo o regresar? Me quedo, dije sin dudarlo. Sistema, solo un recordatorio. Muchos anfitriones deciden quedarse, pero la mayoría termina arrepintiéndose. El amor es impredecible en cualquier dimensión. No tengo miedo, respondí con calma. Quiero a los niños. Y lo quiero a él. Aunque las cosas se pongan difíciles después. Hice una pausa y dije con convicción, lo afrontaré. Me iré si es necesario. Lo único que nunca me faltará es el coraje para empezar de nuevo. El sistema se quedó en silencio por un momento. Luego habló una vez más, felicidades. Tu misión final está completa. Ahora regresarás a este mundo para siempre. Todos tus recuerdos serán restaurados. Un destello blanco atravesó mi mente y de repente todo volvió a estar claro. Me agarré la cabeza mientras los recuerdos me inundaban. No era solo alguien que había poseído este cuerpo. Era el verdadero Joy Miller. Cuando la heroína de la estrategia se apoderó de mi cuerpo, mi alma se negó a irse. Tuve que observar con impotencia cómo lastimaba a mi esposo y a mis hijos. Pero Edward se dio cuenta de que algo andaba mal desde el principio. Logró aislarla, impidiéndole causar daño real. Finalmente usó todos los métodos a su alcance para negociar con el propio sistema. Mientras tanto, el sistema me reorganizó y me envió de vuelta, disfrazado de misión. Esa supuesta resurrección fue en realidad una prueba final.
Si hubiera decidido dejar este mundo, Edward habría caído en un sueño eterno. Todo se habría reiniciado. Merlín y Rebecca fueron mis hijos desde siempre. Darme cuenta me hizo llorar, reír y sollozar a la vez. ¿Era un cuento de hadas con actores reales? Edward entró y me abrazó. Bienvenida de nuevo, cariño. Lloré más fuerte. Idiota. ¿Y si me equivoqué? Si hubiera tratado esto como una misión más, todo lo que hizo habría sido en vano. Me abrazó con más fuerza. No. Sabía que tu corazón me elegiría. Así como siempre has sido mi primera opción. Él me secó las lágrimas. Ahora cálmate. Todavía tenemos que recoger a los niños. Es el primer día de clases de Rebecca. No querrás aparecer con los ojos rojos, ¿verdad? Me acurruqué en su pecho y le susurré, Edward Markle, te quiero mucho. Sonrió y me acarició la espalda con suavidad. Yo también te quiero. Extra, punto de vista de Merlín Markle. Merlín notó algo diferente en su madre. Esa noche, cuando la llamó mala mujer, ella no lo golpeó. Ni siquiera se enojó. Al día siguiente, cuando su hermana lloró y corrió hacia ella, todavía parecía molesta. Pero el odio había desaparecido. Se paró frente a Rebecca con aire protector. Entonces ella se arremangó y les dio a ambos una buena nalgada. Más tarde se enteró de que Rebecca había dejado caer una gelatina en excremento de perro, la había enjuagado e intentó dársela. Aún así, los dejó comer en la mesa. Esa noche, Rebecca se durmió en su habitación. Merlín, inquieto, salió sigilosamente y se quedó en la puerta de la mujer. Por la pequeña rendija, la oyó decir que podían volver a llamarla mami. Les había prohibido usar esa palabra durante mucho tiempo. Cerró la puerta en silencio con una extraña sensación en el pecho. Ella estaba cambiando. Y el día que lo llamaron a la oficina del director, se dio cuenta de ello con certeza. Ese día, cuando William Smith lo llamó huérfano, Merlín Markle finalmente estalló y le dio una paliza. Cuando su madre llegó a la escuela, se quedó atónito por un momento. Pero la sorpresa pasó rápidamente. La vio defenderlo y exigir una disculpa del otro lado. Y cuando se negaron, ella contraatacó a su manera. Al día siguiente William Smith no volvió a la escuela. De camino a casa, le dijo, hoy hiciste lo correcto. Si alguien te insulta, devuélvele el insulto. Y si no puedes ganar con palabras, devuélvele el golpe. Hagas lo que hagas, no te dejes intimidar. ¿Entendido? Su corazón se aceleró. La miró de reojo intentando entender por qué decía todo eso. Ella simplemente dijo fría como siempre, que no quería que la avergonzara. Pero él sabía que no era cierto. Ella estaba preocupada. Preocupada de que él pudiera lastimarse ahí afuera, solo. Ella seguía siendo feroz. Pero estaba cambiando. Porque ahora él lo sabía sin lugar a dudas. Ella era su verdadera madre. Más tarde incluso lo acompañó en el día de deportes para padres e hijos de la escuela. Rebecca animaba desde la banda mientras su madre corría y jugaba en todas las pruebas. Decidido a ganar esos grandes galardones. Cuando subió al podio con el pecho inflado de orgullo, nunca se había sentido tan afortunado en su vida. Y entonces papá despertó. Estaba encantado. Y lo mejor de todo, ahora había una persona más en casa. Para ayudar a cuidar a mamá. Extra. Punto de vista de Rebecca Markle. A Rebecca le gustaba su mamá otra vez. Ese día, aunque se metió en problemas por hacer algo malo, mamá solo le dio un castigo leve. Esa noche mamá durmió con ella y le contó un cuento de hadas. Bueno, fue una historia rara. A ella no le gustaba el príncipe. Pero aún así, mamá se lo contó. Y lo mejor de todo, mamá por fin dejó que la llamaran mamá otra vez. Seguía siendo feroz. Pero cuando miraba a Rebecca y a Merlín, ya no tenía esa mirada de odio. Mamá la dejaba lavar fruta y darle masajes. Le encantaba servir a mamá. Jugaban a fingir. Jugaban a los policías. Rebecca estaba completamente segura. Esta era su verdadera mamá. Entonces papá también despertó. Estaba tan feliz.
Ahora podrían ir todos juntos al parque de diversiones. Y lo hicieron. Mamá la carrusel. Incluso le puso una linda diadema con orejas de conejo. Estaba encantada. Y hoy, incluso se tomaron una foto familiar completa. Ah, y papá. Papá siempre arrastraba a mamá a su habitación muy temprano y cerraba la puerta con llave. Papá es malo. Ahora papá abraza a mamá todo el tiempo. Y mamá ya ni siquiera le cuenta cuentos de miedo para dormir. Rebecca estaba muy enojada. Pero entonces papá le compró un montón de muñecas Barbie. Y ella lo perdonó. Más tarde mamá le preguntó a quién quería más. ¿Papá o mamá? Rebecca sonrió radiante. Quiero a papá, a mamá y a mi hermano mayor. A todos ustedes. Extra. El punto de vista de Edward Markel. Edward Markel se dio cuenta casi de inmediato. Joy Miller ya no era ella misma. No sabía que se había apoderado de su cuerpo. Ni cuál era su objetivo. Pero le aterraba herir su físico. Así que mantuvo a la intrusa confinada en la villa. Finalmente, mediante hipnosis incesante y pruebas minuciosas, descubrió la verdad. El sistema. Se desesperó. Incluso quiso destruir este mundo por completo. Entonces el sistema se acercó a él y le ofreció un trato. Cayó en un sueño profundo y prolongado. Intentó despertar. Pero sus ojos se negaron a abrirse. Perdió la noción del tiempo. Pero un día, oyó su voz. Su esposa había empezado a murmurar a su lado. A veces mientras le daba golpecitos en la cara. A veces durante largas y divagantes conversaciones. En cuanto ella empezó a quejarse de nuevo, sus pestañas se crisparon. Algo sobre su hija intentando darle gelatina manchada de caca. Algo sobre su hijo llamándola mala mujer. Algo sobre si el niño se porta mal, el padre tiene la culpa. Algo sobre querer comérselo y luego llamarlo mi marido dormido. Sus párpados revolotearon. Quería desesperadamente abrirlos y ver su rostro. Pero no podía. Todavía no. También tuvo sus momentos malos. Confesó lo difícil que fue criar a 2 hijos sola. Como sin dinero ni contactos, la política del jardín de infancia la habría devorado y escupido. Se sentía culpable. Ojalá pudiera estar a su lado otra vez. Entonces, un día por fin podría abrir los ojos. Miró al techo aturdido. Abrumado por la oleada de sentimientos. No esperó. De inmediato se dirigió a la habitación de su esposa. La única luz era una pequeña lámpara de noche. Bajo ese tenue resplandor, vio su rostro dormido. Tan tranquilo, tan encantador. No pudo evitarlo. Se inclinó y la besó en la frente. Y entonces él se quedó allí sentado, observándola, tocándole la cara. Igual que ella solía hacerlo con él mientras dormía. Por la mañana, cuando despertó y lo vio, casi dio un salto. Qué curioso, como siempre se quejaba de que era una almohada humana. Ahora por fin estaba despierto. Y una pequeña provocación la hizo sonrojar de pies a cabeza. Esa mujer. Solo ladra, nada muerde. Desde que despertó, lo notó. Los niños se habían criado bien bajo su cuidado. Él solo sentía culpa por haber estado ausente tanto tiempo. Por dejar que ella cargara con todo. Pero a partir de ahora, él la compensaría. La amaría el doble. Y nunca se detendría. Por el resto de sus vidas. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.